Ya habíamos entrado a estos procesos, ¿no? De conteos, ¿no? Hemos sacado estas tablas de frecuencias, si recuerdan, la pasada clase. Em, Estábamos viendo justamente esto de los porcentajes, que aplica tanto a lo cualitativo como a lo cuantitativo. El porcentaje era una idea simplemente relativa, ¿no? De escalar algo a un valor, en este caso el 100%, no al 100, es lo más usual. Eh, y habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? Habíamos terminado con esto del COVID, con esto de los casos en Bolivia, ¿no? Lo más importante de acá es siempre tener en mente lo que significa un porcentaje, ¿no? Es la parte más importante, ¿no? Más primordial es justamente esto de acá, ¿no? Es como un núcleo donde tenemos la proporción, ¿no? La proporción de las personas dentro de la población que tienen la característica de interés. ¿No? Estas son la cantidad de personas que tienen la característica de interés sobre el total de las personas, ¿no? Sobre el total de las personas. Ese cociente multiplicado por 100 es un porcentaje, ¿no? Es lo que habíamos dicho en la anterior clase y ese es básicamente el concepto más relevante de un porcentaje, ¿no? Y es fácil de entender un porcentaje como justamente eso, ¿no? La participación de alguna de las características en la población. En el caso del COVID habíamos visto que 2.25% de la población ha dado positivo a COVID bueno, durante todo el proceso de la pandemia, ¿no? Em, Y esto es bien importante igual, ¿no? Normalmente estos valores se van obteniendo seguramente de procesos o conteos oficiales, ¿no? Eh, Eso significaría que posiblemente en términos de cifras oficiales, ¿no? Para el 22 de marzo, el 2.25% de personas han dado positiva a COVID, ¿no? Utilizando cifras oficiales. Pero posiblemente este porcentaje sea mayor, ¿no? Pensando en bueno, imaginando a todas las personas que no se han ido a hacer un test y han tenido COVID y, no sé, se han curado, digamos, ¿no? Que no han pasado por las estadísticas oficiales. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Muchas veces la información que uno tiene no necesariamente puede reflejar la, la verdad detrás de lo ocurrido, ¿no? Depende mucho de la cobertura del estudio que uno tenga, o de la calidad, o de los procesos de medición, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Tratar justamente de darle un valor de calidad a la información que se esté utilizando, porque si no podemos estar cometiendo un error, ¿no? Y ahí hay harto de lo que se puede conversar en esa parte. Principalmente hay un factor, ¿no? Eh, que es un poco el tema de la respuesta, ¿no? De dónde se obtiene la información. Por ejemplo, ¿no? Si yo les pregunto la edad a ustedes, ¿no? Si yo les pregunto la edad a ustedes, ahí lo que la estadística dice, ¿no? En cualquier variable en general, ¿no? Es que eh, una cosa es el valor verdadero, ¿no? Es el valor verdadero, es decir, en este caso su edad como tal, ¿no? Su edad en años. Y esto puede variar según distintos procesos en la recolección, ¿no? Yo les pregunto la edad, algunas y algunos me darán su edad correcta y otros tal vez se subirán o se bajarán años, ¿no? En la variable edad, por ejemplo, pasa algo bien interesante que es que la mayoría de las personas tiende a dar su edad en múltiplos de 5, ¿no? Tiene 32, dice que tiene 30, ¿no? Tiene 18, dice que tiene 20, ¿no? O 15. Eh,
y ese fenómeno ocurre en la estadística, ¿no? Y en el fondo lo que está sucediendo es que nos están dando un dato un tanto diferente, ¿no? Al que nosotros buscamos. O sea, ahí depende mucho eso, ¿no? Del dato real que está ahí, el dato que el informante otorga. Incluso pueden haber variaciones, ¿no? En cuanto a el dato que... eh, igual puede haber variaciones en cuanto al dato que uno anota, digamos, ¿no? Imaginemos que alguien hace una encuesta y va el encuestador y le pregunta a alguien cuál es su edad, ¿no? Esta persona le puede mentir y le dice una edad, digamos. Tiene 18, pero le dice tengo 20, ¿no? El encuestador no le cree y anota un 22, basado en su subjetividad, digamos, ¿no? El encuestador mismo cambia la edad. Esa encuesta en papel llega a alguien que transcribe la información para una computadora, ve el 22 y no sé, lo cambia a 25, ¿no? No ve el 2 bien, no se nota muy bien cómo se ha escrito, pone 25, ¿no? Entonces estos procesos de error están siempre presentes y pueden estar en muchas fases, ¿no? Así que ahí hay que estar un poco, hay que ir prestando atención al origen y la calidad de los datos, ¿no? Eso simplemente como un comentario inicial en esta parte, ¿no? Antes de entrar a al siguiente componente. Y creo que alguien había levantado la mano, no sé si quería dar un comentario o fue tal vez un error involuntario. Sí, Adelante. licenciado, era yo. Adelante. Estos, sí, como decía usted, si los datos se cambian, ¿cómo puede afectar eso a una estadística? Ya, esa es buena pregunta y la respuesta es puede tener muchas connotaciones respecto a dónde se esté usando eso, ¿no? Eh, como una anécdota, en realidad les puedo contar que eh, vamos a ir, o sea, se puede tratar de cambiar datos a nivel de las variables, ¿no? Imagínense a nivel de las personas. Y eso puede tener connotaciones desde respecto a dónde se esté usando el dato, digamos, ¿no? En, en la parte social, ¿no? Y en la parte más vinculada hacia el Estado, eso puede tener algún tipo de implicación, ¿no? Cuando nosotros queremos calcular, por decir, la pobreza en los hogares, ¿no? La pobreza se construye a partir de una serie de mecanismos, ¿no? La pobreza como tal es una carencia de ingresos, ¿no? Es una carencia de ingresos. Esa es la definición que utiliza el INE para declarar a los hogares pobres o no pobres, en términos de ingresos. Los ingresos eh, tienen una construcción un tanto compleja porque no es tan directo, ¿no? Donde va uno y le dice cuánto ganas y eso se anota, ¿no? La construcción del ingreso pasa por muchos filtros para llegar a construir esa variable, ¿no? Se le pregunta si trabajó o no trabajó. Si trabajó, se le pregunta si es asalariado o es cuenta propia o es ayudante sin remuneración, ¿no? Que puede ser también el caso. Si es asalariado o es cuenta propia, la forma de generar sus ingresos es distinto, ¿no? De un asalariado tal vez es más fácil, recibe digamos un salario un salario mensual a partir de su trabajo, que son normalmente los funcionarios en alguna parte pública o privada, u obreros digamos, mientras un cuentapropista es un poquito más complejo porque es más difícil diferenciar sus ingresos efectivos, digamos, los ingresos netos que tiene, o sea, el ingreso disponible para que él pueda gastar, del ingreso que tiene que igual después direccionarse hacia contribuir a su trabajo, digamos, ¿no? No es que una persona, un cuenta propia que, no sé, que vende, digamos, algo en la calle, vende al día 100, esos 100 no son ingresos directos que los puede utilizar. Normalmente esos 100 parten a recuperar un poco la inversión en temas de compra de productos, tiempo y otras cosas, ¿no? Y queda un pedazo recién como su disponible, ¿no? Entonces, ese disponible es el que en realidad se define y se pone una regla para definir pobre o no pobre, ¿no? Además, los hogares reciben otro tipo de ingresos, como los ingresos no laborales, ¿no? Que son estos bonos, rentas, tal vez alquileres que reciben de algún tercero.
Y todo eso se construye y normalmente lo que hace el INE es, bueno, vamos a construir todo el ingreso de una familia, ¿no? Y ese ingreso lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre cuántos miembros existan en la familia. Por decir, ¿no? Un papá tiene un ingreso de 2.000 bolivianos, una mamá tiene ingreso de 2.000 bolivianos, entre los dos tienen un ingreso de 4.000, digamos, ¿no? Y además tienen dos hijos, ¿no? Es una familia de cuatro. Entonces, lo que hace el INE es 4.000 dividido entre cuatro, es a 1.000 a cada uno, digamos. Es como el ingreso per cápita de ese hogar es más o menos 1.000 por cada uno, ¿no? Es como que 1.000 bolivianos le correspondería a cada uno. Y sobre eso dice, bueno, una persona para no ser pobre necesita tener ingresos mayores a 1.200 bolivianos, digamos, ¿no? Ahí pone una regla en línea. Como todos tienen un ingreso de 1.000, a todos los declara como pobres. Entonces, ahí tal vez, en ese caso, por alguna razón, al momento de ir a preguntar el encuestador a esta familia, se han olvidado dar alguna declaración, ¿no? Se han olvidado dar algún tipo de ingreso, ¿no? O no han querido dar algún tipo de ingreso y se lo está catalogando mal, por ejemplo, ¿no? Eso podría suceder. O en otro caso, tal vez ha dado algunos ingresos que efectivamente no recibe, ¿no? Y también se lo puede estar catalogando mal. Y eso a la larga afecta porque en el caso de las encuestas que hace el INE, en teoría la utilizan los gobiernos departamentales, el gobierno nacional y las alcaldías para de alguna manera justificar y priorizar sus políticas, ¿no? Así que si estaría fraguada de errores, es un riesgo, ¿no? Porque estaríamos haciendo políticas que posiblemente no sean eficientes, ¿no? No sean efectivas. Eso en términos de la variable, ¿no? Y otro caso podría ser algo que se da en el censo, ¿no? Y el censo hemos discutido en un momento que es justamente el proceso en el que se cuenta a una población, ¿no? Se cuenta, es tan sencillo, es un proceso de conteo, ¿no? En el país ese proceso de conteo es muy relevante para los municipios porque dependiendo la población que tiene, el Estado central les da recursos, ¿no? Normalmente eso sucede, el censo, ¿no? Hay una ley que dice que la repartición de la coparticipación depende en una medida de la población que tenga cada municipio. Por esa razón, ¿no? Cuando llega un censo, existe como una especie de procesos internos extraños en los municipios donde mucha gente que no vive en ese municipio, o vivía tal vez antes o tiene algún terreno, pero normalmente no vive ahí, vuelve para hacerse censar en estos lugares. Y eso deforma casi completamente la información, ¿no? Eso sucede muy fuertemente en ciudades de reciente crecimiento, digamos, ¿no? En el Alto, por ejemplo, mucha gente que es del Alto, de alguna manera es migrante de algunas provincias, ¿no? En su momento seguramente ha sido migrante y tiene todavía conexiones con sus municipios de origen. Entonces, por esas características, muchas veces eh, el día del censo, ¿no? Por decir en el Alto, normalmente hay 1 millón de personas, ¿no? Viviendo. Pero el día del censo, 200.000, ¿no? Un número cualquiera, vuelven a sus lugares de origen, ¿no? Vuelven a sus municipios donde casi no viven, pero para que su municipio reciba más dinero, digamos, se van y en sus municipios donde se van aparece más gente de la que normalmente vive, ¿no? Y en el Alto menos gente. La repercusión es que cuando tienen que asignar plata, el Alto tiene menos plata de la que necesita y los otros municipios tienen más plata de la que necesitan, digamos, ¿no? Y eso complica la gestión, digamos, ¿no? Eso complica la gestión de cualquier alcalde, ¿no? En donde yo trabajo, muchas veces hemos hecho trabajos en campo, donde nosotros íbamos a las comunidades esperando encontrar las familias que dicen el censo que hay, ¿no? Nos ha pasado en algún municipio de Oruro que una comunidad tenía que tener alrededor de 90 hogares, ¿no? 90 hogares viviendo ahí, según el censo. Hemos ido a hacer una encuesta para ver su situación, porque además era una comunidad de las más pobres en Oruro.
Y llegando, hemos visto que efectivamente solo viven 3 familias, ¿no? No viven más que eso. Y eso, pues, te mueve todo, digamos, ¿no? Porque ya no tienes tanta certeza de la utilidad de la información de un censo, ¿no? Eso puede, esas prácticas normalmente generan esto, ¿no? Ese tipo de problemas. Eso, así que si no hay comentarios, alguna pregunta más, pasaremos al siguiente punto. Ya, ya, una vez que hemos visto los porcentajes, vamos a mirar, ya, ya nos quedan dos puntos, básicamente, de medidas muy interesantes que resumen, que tienen el objetivo de resumir la información. Nuestro objetivo ahora es resumir la información. El proceso de conteo era contar, mirar qué hay en la tabla. El proceso de porcentaje se enfoca en alguna característica y revelar la participación de esta característica en la población, ¿no? Porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, porcentaje de contagios de COVID, ¿no? Enfatiza la participación de una característica en la población en términos de porcentajes, ¿no? Ahora vamos a entrar en la idea de buscar un representante de la información, ¿no? Vamos a tratar de buscar a un representante de la información. Y para eso vamos a entrar a ver lo que son las medidas de tendencia central. También podemos llamar medidas de centralidad, ¿no? Medidas de tendencia central, medidas de centralidad. Básicamente son medidas, ¿no? Son medidas que buscan resumir la información dada de una variable de una población. Son medidas que buscan resumir la información dada de una variable de una población. Principalmente, ¿no? Principalmente estas medidas están diseñadas, perdón. Principalmente estas medidas están diseñadas para las variables cuantitativas. Son medidas que buscan resumir la información dada de una variable de una población. Principalmente estas medidas están diseñadas para las variables cuantitativas. Es decir, cuando nuestra información sea numérica, ¿no? Numérica. No se olviden que la idea principal de las variables cuantitativas es que tienen una cualidad numérica, ¿no? Se pueden hacer operaciones, no habíamos discutido eso hace creo que 3 clases de esto. Y las medidas de tendencia central tienen ese objetivo, ¿no? Tienen ese objetivo. Tradicionalmente, ¿no? Las más populares, ¿no? O las más, ¿no? Las más usadas, ¿no? Tradicionalmente hay 3 medidas de tendencia central, que son las más usuales. Hay otras medidas que no las vamos a ver, porque tienen usos un poquito más específicos para áreas económicas, ¿no? Para ciencias de crecimiento, ¿no? Tienen otra lógica. En nuestro caso vamos a estudiar así en orden de las más sencillas a las más complicadas, en este caso de estas 3. Una se llama la moda, ¿no? Una medida de tendencia central se llama la moda. Y a esta nosotros la vamos a escribir simplemente como MO, ¿ya? Esta va a ser la moda para nosotros, ¿no? Vamos a resumirla como MO. Después la otra medida, igual es que es bien popular, se llama la mediana. Se llama la mediana y esta se escribe de esta forma. ME, ¿no?
X me, simplemente le vamos a dar. Y la otra medida es eh, la media. Tiene hartos nombres esta. Media, eh, promedio. Media y promedio, ¿no? Hay media, media aritmética. Promedio, promedio aritmético, ¿no? Es media o promedio, ¿no? Para nosotros es simplemente media o promedio. Y el simbolito que se utiliza en este caso para la media y el promedio es a la letra, a la variable que nosotros estemos estudiando, ¿no? A la variable edad, digamos, ¿no? La variable edad le podemos poner una línea arriba, ¿no? El promedio de edad, ¿no? O la media de edad va a ser esto, ¿no? Si le ponemos una raya arriba. Tradicionalmente la utilizamos con variables, ¿no? Una variable simplemente es una forma corta de resumir una variable. Sí, es una forma corta de resumir un dato, digamos, ¿no? Eh, si yo digo sea x la variable edad, digamos, ¿no? Sea x la variable edad, la media de esa x, la media de esa x va a ser la x con esta barrita, ¿no? Esa va a ser la media de x, por ejemplo, ¿no? Si yo defino otra variable como y, la media de y, ¿no? La media de z, la media de d, digamos, ¿no? Finalmente son letras, ¿no? Finalmente son letras. Convencionalmente se utiliza casi siempre la x, ¿no? La x o la y, ¿no? Se utiliza la x o la y. Cualquiera de esas dos está bien. Lo importante es que recordemos que siempre que le pongamos esa barrita, hacemos referencia a la media o al promedio, ¿ya? Voy a, voy a dejar acá un par de ejemplos para que eso se quede. No es que es obligatorio utilizar la X o la Y, finalmente simplemente es una notación, no tiene mayor trascendencia que eso, ¿no? Es una notación. Como yo podría poner acá la media de edad, por ejemplo, ¿no? A la edad le pongo la rayita. Ya. Estas tres son las medidas más usuales, ¿no? Estas tres son las medidas más usuales. La moda, la mediana, la media y el promedio. A ver, antes de entrar a alguna de estas tres, vale la pena hacer una especie de... eh, vamos a poner recordando, ¿no? Recordando algunas, bueno, más que recordando, vamos a ir definiendo, ¿no? Definiendo algunas operaciones matemáticas, definiendo algunas operaciones matemáticas, ¿ya? Antes de entrar al concepto de estas tres, es importante un poquito recordar algunas cosas que nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo. Eh, para no tener problemas mucho con este componente matemático, ¿no? Entiendo que esta materia está en el primer año de la carrera de trabajo social. Posiblemente, tal vez no recuerden algunas propiedades vistas en secundaria, ¿no? Eso es usual, a veces pasa. Pero sí es importante que tengamos en mente algunas propiedades que nosotros mismos vamos a ir utilizando, ¿no? Algunas propiedades que vamos a ir utilizando. Eh, símbolos, ¿no? Vamos a definir algunos símbolos. Vamos a definir algunos símbolos que vamos a nosotros empezar a utilizar ahora, ¿no? Dado que son matemáticas, vamos a recordar algunos símbolos. Bueno, tal vez más que recordar, poner, ¿no? Este símbolo de acá, ¿no? Este símbolo de acá ya lo habíamos puesto en la anterior clase, pero igual se los dejo acá. Este símbolo se llama sumatoria, ¿no? Este símbolo se llama sumatoria. Esto es para nosotros una sumatoria. Esto es una sumatoria. Se utiliza para resumir una suma, ¿no? Se utiliza para resumir una suma. Una suma
Se utiliza para resumir una suma, ¿no? Simplemente eso. Como algunos ejemplos de eso que habíamos visto en la anterior clase, yo podría tener 1 más 2 más 3 más 4 más punto, 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 100, digamos, ¿no? Imagínense que mi interés es sumar eso, sumar los 100 primeros números naturales, ¿no? Sumar los 100 números naturales. En la matemática existe este simbolito sumatoria, justamente para resumir algo así, ¿no? Algo de este estilo. ¿Cuál es la idea? Yo voy a utilizar la sumatoria, ¿no? Normalmente hay un subíndice que dice lo que va a ir cambiando, ¿no? Si se dan cuenta acá, ¿qué es lo que cambia, no? El 1 salta del 1 al 2, del 2 al 3, al 4 y llega hasta el 100. Podemos decir, hay cambios en x desde que esta x toma el valor de 1, ¿no? Desde que esta x toma el valor de 1. O si prefieren más sencillo acá, puedo poner i simplemente. A cada una de estas le podemos llamar i. Esta es 1, 2, 3, ¿no? I igual a 1 hasta que llega al 100, ¿no? En saltos de 1, ¿no? Hasta que llega al 100 de esta i, ¿no? Toda esta sumatoria yo lo puedo resumir de esta forma. Es la sumatoria de las i's, de tal forma que esta i inicia en 1 y termina en 100, ¿no? En 100. Una sumatoria por convención, ¿no? Por convención tiene incrementos de unidad, digamos. Al 1 le sigue el 2, al 2 el 3, al 4 el 5, el 6, digamos, ¿no? Tiene incrementos en una unidad. En nuestro caso, como vamos a ir trabajando con variables, ¿no? Podríamos nosotros tener algo así, ¿no? Esta es el valor para el primer individuo, digamos, ¿no? La edad del primer individuo, x1. La edad del segundo individuo, x2. Más la edad del tercer individuo, x3. Más punto, 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 la edad del enésimo individuo, ¿no? Pensando que tenemos n individuos en nuestra población. Habíamos dicho que n grande significa el tamaño de la población, ¿no? Así que en esta lógica, esto yo lo puedo, en vez de escribir así siempre, lo puedo resumir como una sumatoria. La sumatoria, ¿de quién cambia en este caso, ¿no? Puedo poner nuevamente, el subíndice está cambiando, ¿no? Este de acá está cambiando. 1, 2, 3. Puedo decir, a ese le voy a llamar i. Desde que esa i vale 1, ¿hasta dónde? Hasta que esa i vale n, ¿no? De i igual a 1 hasta n. ¿De quién? De las x sub i, ¿no? Yo puedo resumir esa sumatoria de esta forma, ¿no? Yo puedo ir resumiendo toda esa sumatoria de esa forma. Y eso es lo que es el símbolo de la sumatoria, ¿no? Ese es el símbolo de la sumatoria. Bueno, como símbolos, ese es el principal que nosotros vamos a utilizar. Sí, ese es el principal que vamos a utilizar. Después tendríamos algunas operaciones, ¿no? Operaciones básicas. A ver, si yo tenía esto, ¿no? La variable, pongámosle x más y, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? X más y, todo es elevado al cuadrado. ¿Recuerdan esto en qué se convertía? ¿Cómo podría desarrollar esto? X al cuadrado más Aplicando XY más Y al cuadrado. Y al cuadrado. A ver, x al cuadrado más... ¿Sí? ¿Será?
Falta algo más. Era x cuadrado más x más y al cuadrado. Ya. Eh, Creo que todavía no, ¿no? Este en realidad, ¿alguien recuerda cuál es el nombrecito de esta operación? Era el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo, ¿no? Más el segundo elevado al cuadrado. ¿No ve? Sí. Sí. En términos, si utilizábamos un negativo, el único signo que cambiaba era ¿no ven? Si era negativo, el primero elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Vamos a utilizarlo en algún momento, ¿no? En algunas operaciones que hagamos, así que es importante recordar. Si no me equivoco, este es el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? El trinomio cuadrado perfecto. Esto hay que recordar un poquito en algunos casos. El principio lo otro es la factorización, una factorización, ¿no? Recordar un poquito qué era la factorización, ¿no? Si yo, por ejemplo, tenía acá 2x más x al cuadrado, eso cómo lo podía reescribir, ¿no? ¿Cómo lo podía reescribir? Podía sacar al x simplemente, ¿no? Factorizar al x, traerlo adelante y después poner 2 más x, ¿no? Podía escribir algo así, ¿no? Si recuerdan. Eso era simplemente factorizábamos a la x, ¿no? Factorizábamos a la x. ¿Cuál es el principio detrás de esto? Simplemente que la igualdad siempre se respete, ¿no? Eh, x por 2, 2x, más por más, x por x cuadrado, ¿no? Eso es importante que igual recuerden para tenerlo presente. A ver, otra operación básica que vamos a necesitar. A ver, ¿qué tal si yo tengo acá? Tengo x al cubo multiplicado por x elevado a la cuarta, ¿no? ¿Alguien recuerda en qué se convierte eso? Dice, se suman los exponentes. Eso, ¿no ven? Se suman los exponentes. 7. En la multiplicación. En la multiplicación, ¿no? Es muy distinto en la multiplicación se suman los exponentes. Es muy distinto a que yo tenga x tercios, x elevado al cubo más x elevado a la cuarta no es igual a 7, ¿no? Esto no es cierto, ¿no? Ya, bueno, esto no es cierto, ¿no? Esto de acá, esto no es cierto, ¿no? En el producto sí. En la suma no puedo operar nada más, tal vez puedo factorizar algo, digamos, acá, pero no puedo sumar los exponentes. Esto solamente se cumple en el producto, ¿no? En el producto. Es igual, eventualmente lo vamos a utilizar. Otra propiedad podría ser, a ver, esta sería otra propiedad. ¿Qué tal si nosotros tenemos algo así, ¿no? Tengo aquí una x, tengo aquí una y tengo el exponente, digamos, un 3 ahí, ¿no? ¿Qué puedo hacer con ese exponente?
eso, ¿no? ¿Cómo puedo reescribir esto? ¿Quién recuerda? Dice, se distribuye. Eso, ¿no ve? El 3 se distribuye en la fracción, ¿no? El 3 se distribuye en la fracción. O viceversa, ¿no? O viceversa. Viceversa también eso va a suceder. Después, a ver, ya como una de las últimas operaciones que eventualmente algún rato veremos. ¿Qué pasa si... bueno, algo muy sencillo. Bueno, tal vez esto, ¿no? X elevado a, ¿no? X elevado a algo. Poner X elevado a. Y esto elevado otra vez a B. Tengo dos exponentes simultáneamente, ¿no? Dos exponentes simultáneamente. Esto es igual a ¿qué? X elevado a B. A por B, ¿no ve? Ah, sí. Está bien, ¿no? Si tengo múltiples exponentes, los exponentes se pueden multiplicar. Siempre y cuando sea directo, digamos, ¿no? Aquí hay una sola variable, un solo exponente y se puede multiplicar directo, ¿no? Sería distinto si por alguna razón yo tengo aquí una y más, digamos, ¿no? Acá esto no sería para nada eso, ¿no? Solamente puedo hacer esa multiplicación cuando tenga una sola, ¿no? X, ¿no? Si X ahí está más compuesta, hay que hacer otras cosas, ¿no? Eso es importante y recordar de alguna manera en esta misma línea que la raíz cuadrada de algo, ¿no? La raíz cuadrada de algo, finalmente no es nada más que ese valor elevado a un medio, ¿no? La raíz cuadrada de algo es igual simplemente a x elevado a un medio, ¿no? Esa es la relación del exponente con la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada finalmente es eso, es un medio simplemente. Eso igual es importante decir, porque en este caso, ¿qué va a pasar, ¿no? En este escenario, imagínense que por alguna operación nosotros elevamos al cuadrado la raíz, ¿no? Elevamos al cuadrado la raíz. Lo que significa que esto también lo estoy elevando al cuadrado. Por la propiedad anterior, el 2 entra a multiplicar, ¿no ve? El 2 entra a multiplicar. O el 2, ¿qué efecto tiene sobre la raíz cuadrada? La anula, ¿no ve? Esto simplemente es x. ¿Sí? ¿De acuerdo en esta última propiedad? Siempre recordar, ¿no? Que el cuadrado anula una raíz cuadrada, ¿no? Que en el fondo tiene un poquito esta explicación, ¿no? Que la x es un exponente, un medio. Si le elevamos esto al cuadrado, por la propiedad anterior, los exponentes se multiplican. 2 por un medio es 2 dividido entre 2. 2 dividido entre 2 es 1. X elevado a la 1, pues x nomás, ¿no? Ahí no hay mucho que hacer. A ver, alguna otra propiedad importante. Si A es... ¿no? Si A... Vamos a imaginarnos que tenemos una letra A. Si A es... o si X. Mejor, si X es distinta de 0, ¿no? Distinta de 0. Si X es distinta de 0. ¿A qué será igual? X elevado a 0, ¿no? X elevado a 0. ¿Quién recuerda que era igual un número elevado a 0? Dice es 1.
Está bien, ¿no? Cualquier número elevado a 0 siempre es 1, excepto el 0, ¿no? El 0 elevado a 0 es 0 nomás, ¿no? Pero después para cualquier número elevado a 0 es el mismo, es 1, ¿no? X elevado a 0, 1. Ya, creo que con esos, es recordar un poquito eso, ¿no? Va a ser más que suficiente para lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Creo que ustedes tienen una materia de matemática, ¿no? Es esta nomás en la que ven algo de... Solo en esta Solo en licenciada. esta, Esta nomás, listen. No tienen Las demás otra. materias es pura teoría. Ya. Sí. Ya, está bien entonces, si esto es necesario entonces. Ya, súper. Recuerda, ¿no? La mayoría de estas operaciones es... Sí, dice. Sí, listen. Sí, listen. Si tienen conflicto con alguna vez esta recordar, por ejemplo, ¿no? No sé si era con 2 o y, hay que nomás operar manualmente, digamos, ¿no? Y operar manualmente esa, por ejemplo, ¿no? X por decir más y al cuadrado, operar eso, ¿qué es? Es hacer x más y multiplicado por x más y empezar a multiplicar, ¿no? Esta con esta, luego con esta, después esta con esta, luego con esta, y operando van a llegar a esta operación de acá, ¿no? Finalmente es operar acá, digamos, ¿no? X por x, x cuadrado, ¿no? Después vamos a tener más por más x por y, xy, más por más yx, xy y x se pueden intercambiar fácilmente en la multiplicación, ¿no? 2 por 3 es igual a 3 por 2, así que se puede cambiar, ¿no? Es recordar un poquito eso, ¿no? Si es que tuvieran si no recordaran en algún momento estas propiedades. Ya, entonces eso lo pongo ahí simplemente como un recordatorio. Si tenemos más cosas lo voy a ir anotando acá, voy a volver un ratito acá y lo voy a ir anotando para que tengamos eso. Ya, veremos la moda, ¿no? Veremos la moda. Bueno, tal vez antes de la moda, podemos hacer un ejercicio bastante sencillo, ¿no? Un ejemplo, bueno, una actividad, ¿no? Vamos a tener una actividad de ejemplo, ¿no? Definamos una variable, ¿no? Y quisiera que ustedes, definen una variable cuantitativa y a partir de esa variable ustedes me anoten en el chat algún valor, ¿no? de esa variable que ustedes definan y sobre esa vamos a estudiar un poquito algunas cosas. ¿Ya? No sé si se les ocurre alguna variable cuantitativa, ¿no? Puede ser la edad, ¿no? No sé si quieran anotar su edad, ¿no? Puede ser, por decir, el tiempo que normalmente tardaban de llegar desde sus casas a la universidad, ¿no? Normalmente cuánto tardaban, digamos, ¿no? A veces en un horario, por decir, en la mañana, digamos, ¿no? Cuando tenían clases en la mañana en su carrera, ¿cuánto tiempo tardaban desde su casa en llegar hasta la universidad, ¿no? Esa variable puede ser interesante. No sé, ¿qué les parece o sugieren alguna otra? ¿Qué dicen las horas que uno duerme? ¿Ya? ¿Sí? ¿Puede ser esa? ¿Todos de acuerdo? Otra. ¿Qué variable les interesa, no? Vamos a hacer un pequeño ejercicio tipo encuesta y con esa información vamos a ir desarrollando estas medidas que nos toca ver. Una actividad de ejemplo, vamos a tomar dos variables, tomaremos dos variables, vamos a tomar dos variables.
La primera variable la voy a llamar X, ¿no? La primera variable la voy a tomar X. Y esta X no va a ser nada más que horas de... ¿cuántas horas, no? La pregunta para obtener esto va a ser cuántas horas, ¿no? ¿Cuántas horas durmió anoche? ¿No? ¿Cuántas horas durmió anoche? Durmió anoche. Esa va a ser nuestra variable X, ¿ya? Después voy a crear otra variable Y que diga en un día ordinario, ¿no? En un día antes de la pandemia, ¿no? En un día antes de... bueno, en cualquiera entonces, ¿no? La variable Y, la última vez vamos a poner, ¿no? La última vez que fue, ¿no? La última vez la última vez, ya mejor lo voy a poner en términos de pregunta. ¿Cuántos minutos, ¿no? ¿Cuántos minutos en total tardó en llegar desde su casa hasta la universidad la última vez que fue? ¿No? La última vez que fue. Es recordar la última vez que ustedes han venido a la universidad desde su casa y cuántos minutos han tardado, ¿no? Esas dos variables recolectaremos, ¿no? Máximo unos 20 casos, así que voy a anotar los 20 primeros casos casi, para ir construyendo después esto, ¿no? Imaginemos en nuestra variable X, ¿no? Nuestra variable X, ¿quién será? A ver, la primera pregunta es, ¿cuántas horas han dormido anoche? ¿No? Y las redondearemos a máximo un número, 7, y si quieren un decimal, ¿no? 7.5, ¿no? Hora y media, ¿no? Mejor si es un número entero, es más fácil trabajarlo, pero si prefieren, pueden ponerlo con algún decimal, ¿no? A ver qué... así que les voy a pedir que vayan poniendo en el chat rápidamente esta variable, ¿no? La primera para anotar más fácil, por favor. Ahorita les pregunto después la siguiente. 7. Ya, en el chat lo pondremos así, yo voy anotando, ¿no? Tenemos a alguien que ha dicho 5, ahora alguien ha dicho 7, otra 7, 5, 7, 5, 7, 7, 5, 7, 5. Y... ya. ¿Está bien? A ver, sigan anotando. Yo voy anotando una vez que terminemos de esto. Unas 2 casos más, tal vez. Unas 2 personas más que puedan anotar. Ya. Ya. Ahí tal vez nos detenemos un rato hasta Sandra, digamos. Y voy a ir anotando, ¿no? La primera persona ha dicho 5, la segunda 7, la siguiente ha puesto 5. Si me voy saltando a alguien me avisan. Tengo 5, 7, 5, 7. Tengo 7 con 45 minutos, ¿no? Tengo 7 con 45 minutos. Eso sería más o menos 7 horas... 7.75, ¿no? Sería, si lo volvemos en número, eso, ¿no? Después tenemos otra vez a alguien que dice 5. Estamos en Karen con... hay 3 6 ahí. 1, 2, 3, 6. Después de Karen. Después tenemos a Karina 854. 854. Después tenemos 6, 6, 6, 6. Jacqueline 7,
horas y media, 7.5. Y los últimos tres, 5, 5, 5, 6, ¿no? 5, 5, 6. Ya, esa es la cantidad de datos que tenemos para la variable x. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 datos, ¿no? En este ejercicio tenemos una población de 19 datos. 19 personas han respondido a mi sondeo. Esto califica como sondeo, ¿no? No necesariamente es una encuesta representativa. No puedo decir que estos 19 estudiantes representan al curso, porque son voluntarios, ¿no? Han querido dar su hora de dormir, digamos, ¿no? Las horas de dormir. No es representativo, es un sondeo simplemente. Ya. Y vámonos a la otra variable, a la variable y. La variable y era cuántos minutos tardan en la última vez, ¿no? La última vez que han venido a la universidad, cuántos tiempo han tardado desde su casa hasta la universidad en minutos. En minutos. Se han ido tal vez 2 horas, subilo, ¿no? Ya. A ver, ahí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eran unos cansos más. 16. A ver, un par de casos más. ¿Cuántos minutos han tardado en llegar? Ya. Este es un buen ejemplo. Este de acá, el que acabamos de dar. Es un buen ejemplo de cómo, por alguna razón, tendemos siempre a irnos a los múltiplos de 5, ¿no? Porque la memoria es bien frágil, digamos, ¿no? No es que yo esté pendiente de esto y yo diga, he tardado 27 minutos la última vez que he ido, ¿no? Normalmente lo asociamos y ponemos un número muy cercano a un múltiplo de 5, ¿no? Ya, a ver, nos quedaremos con los que han dado hasta ahí. Vamos a empezar con Claudia. Nos ha dicho 37 minutos. Está bien, ¿no? Ahí. Después tenemos 30. Después tenemos 2 40. 40. Nos quedamos después en Mónica con 45. Samantha 30. 60. 15, 60, 45. 15, 60, 45. Lo de Yandira, 60, 45, lo voy a poner un promedio ahí, o sea, la mitad de eso, le vamos a decir, no sé, 15, 43, digamos, no, 53 te voy a anotar ahí, como la mitad entre esos dos números que me has dado. Después tenemos el caso de Patricia, ahí, 30, 35, 45, dos valores de 60, y después un 45 y 40, 40 y 60, ¿no? 40, 40 y 60. Ya. Súper. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 casos. Otra variable con 21 casos. Otro sondeo en realidad, ¿no? Otro sondeo. Ya tenemos dos variables con las cuales vamos a poder trabajar. Cuando hemos visto esto de la ordenación de los datos, habíamos dicho que hay tres formas de ordenar los datos, ¿no? Uno es tenerlos en su forma más pura, ¿no? Que son las unidades simples. Este es el ejemplo de la forma más pura, ¿no? Tengo el dato recolectado de cada persona,
¿no? Tengo, esta es la información, y esta es la mejor información porque es súper precisa, ¿no? Sumamente precisa. La segunda opción es, esta la deberíamos tratar de volver una tabla, ¿no? Con cada uno de los valores, una tabla de frecuencias. Y la tercera opción es, podemos empezar a agrupar esto por escalas, ¿no? Por escalas. Los que han dormido de 4 a 6 horas, los que han dormido de 6 a 8 horas y los que han dormido más de 8 horas, por decir, ¿no? O los que tardan menos de 20, los que tardan entre 20 y 40, los que tardan entre 40 y 60 y los que tardan más de 60 minutos, ¿no? Podríamos crear también esas tablas con estas variables. Por el momento las trabajaremos así, sueltas, y de a poco vamos a empezar a construir tablas, ¿ya? Por el momento así, porque esto ya es más común, ¿no? Antes no era tan común tener esta información, ¿no? Por eso se trabajaba harto con tablas. Ahora en la práctica, por el tema mismo de la tecnología y los formularios, es muy fácil tener acceso a información a este nivel. Es muy fácil tenerlo, ¿no? Haces una encuesta, te dan y ya lo tienes, ¿no? Ni siquiera es necesario hacer más, algún procedimiento más ahí, ¿no? La pregunta es, tenemos una población de 19 personas donde me han revelado las horas que han dormido anoche, ¿no? Y tenemos el dato de 21 personas que nos han revelado la última vez que han venido a la universidad, cuánto tiempo han tardado en llegar. El objetivo de las medidas de tendencia central, ¿no? Que las que estamos viendo ahora, es dar algún criterio para resumir toda esta información, estos 19 datos en un solo dato, ¿no? Resumir estos 19 en un solo dato. Resumir estos 21 datos en un solo dato, ¿no? Resumirlos y tener una aproximación a un resumen, ¿no? En algo más, en una aproximación más tipo social, bueno, más que social, así tipo democrática, es como tenemos ahí a los números y queremos buscar un representante, ¿no? Queremos buscar un representante, alguien con el que ellos no se sientan ofendidos, digamos, ¿no? Alguien con el que se sientan representados. Esa es la misión de las medidas de tendencia central, buscar un representante que resuma toda la información. ¿Por qué? Porque es más fácil a veces eso, ¿no? Es un poquito más sencillo, puede revelar algo de la población, ¿no? Igual puede tener sus problemas, ¿no? Igual podría tener sus problemas. Pues en el fondo es eso, ¿no? Tratar de resumir a todo eso. En una elección tratamos de hacer eso, ¿no? Queremos ver a quién elige la población como candidato o como presidente, ¿no? Y cuando igual, ¿no? Quiero que obtengan un representante del curso, ¿no? En el colegio elijan a su presidente, ¿no? Había una idea de resumir todo lo que, todo en una persona que lo represente. Ahora vamos a buscar algo similar, pero para los números. En el primer caso, en la variable X, ¿ustedes quién creen que podría ser un buen representante y por qué? ¿Cómo deberíamos elegir a un representante de este primer grupo y cómo, o cuál sería el valor y por qué ese valor, ¿no? A ver, vayan viendo qué números hay y digan y puedan postular alguno, ¿no? Yo creo que debería ser este número por esta razón, ¿no? Dicen, yo creo que debería ser el número 6, ya que está en intermedio. Ya, a ver, ¿alguien otro criterio o apoyo? Yo, licenciado, el número 5, porque son más. Ya, Igualmente que la compañera apoyo que el número 5 porque es el número que más se repite. ya. A ver, ¿alguien más? Por ahí. Súper. A ver, anotando un poco lo que dicen, ¿no? Para la variable X, ¿no? Que es para nosotros las horas de noche, cuánto durmió. Hay dos posiciones, ¿no? Alguien dice 5, ya que es el que
se repite más, ¿no? Se repite más. Hay otra posición que dicen 6 porque está en el centro, ¿no? 6 ya que está en el centro, ¿no? Está como que al medio, ya que está al medio, nos dicen, ¿no? Está más o menos al medio. ¿Está bien? ¿No? Para Y, ¿qué dicen? Para Y, ¿qué es esto de las horas, bueno, los minutos que han tardado en llegar a la universidad la última vez? ¿Cuál podrían ser un buen representante de ese conjunto de datos? ¿Qué dicen para la variable y? ¿Quién podría ser un buen representante de estos números de acá? 40, porque no está muy alejado de 30 ni tampoco de 60. Ya, hay 40 como porque están al medio, dice, ¿no? Su compañera. 35 igual puede ser porque está en el centro, Liz, ya que 40 hay un número de 15. o 35 ya que están en el centro. ¿Alguien más al postular alguno de ellos? ¿Hay alguno que se repita más que otros? El El 60, 30 licenciado. y El 60, Liz. El 30. El 30. Ya, a ver, ¿cuántos 30 El son? 40. Uno, el 30, el dos. 40 y el 60 son los que más se repiten. Hay 4 30. ¿Cuántos 40? Uno, dos, tres, 4 40. ¿Cuántos 60? Uno, dos, 560, Lice. 5 60. Licenciado. Uno podría ser 60, ya que se repiten más, ¿no? Y ahí hay una especie de disyuntiva porque eh, como que son muy diferentes, ¿no? Esto del 40 al 60 hay 20 minutos de diferencia. Pero ya, está bien. Ese es justamente el objetivo de las medidas de tendencia central, darnos una idea de un representante, ¿no? Ahora, en esta concepción de representante, no todos van a estar de acuerdo, ¿no? Va a haber números que se sientan ofendidos con su representante, ¿no? Si elegimos acá el 60, el 15 va a decir, no, el 60 no me representa, ¿no? Está muy lejos y yo soy más chiquito, ¿no ve? No va a funcionar. Capaz que los otros igual, ¿no? Ahora, si eligen el 40, el 15 va a estar más feliz con el 40 que con el 60, es más cercano, ¿no? Entonces, la representatividad igual tiene sus problemas, ¿no? No todos se van a sentir representados por un número. Y esa es otra medida, ¿no? Es otra discusión, pero el punto es encontrar a un solo representante. Para el caso de las X, capaz que sea más fácil, porque bueno, si elegimos al 5 o al 6, casi, no muchos se van a ofender, tal vez este 8, digamos, ¿no? Si elegimos al 5 va a decir, no, o sea, yo soy 8, el otro es 5, está muy lejos, ¿no? Si eliges al 6, capaz que mejor, está más cerca, ¿no? Pero finalmente son criterios, ¿no? Intuitivamente ustedes ya han dicho dos de las medidas más usuales. La primera es la moda. La moda, ¿no? La moda, ya podemos definir acá. La moda, ¿no? La moda es una medida estadística, que se obtiene al identificar el valor que se repite más en una variable. La concepción de la moda es eso, es el valor que más se repite,
La moda es una medida estadística que se obtiene al identificar el valor que se repite más en una variable. En el ejemplo, ¿no? Bueno, la denotamos, ¿no? Voy a poner acá además, la denotamos por mo, digamos, ¿no? Por mo de moda, ¿no? En el ejemplo, ¿no? En el ejemplo de la actividad, o en la actividad, lo pondré, ¿no? En la actividad, ya con esto podemos ir terminando y la siguiente retomamos, ¿no? En la actividad, aquí voy a poner así, ¿no? La moda de la variable x, ¿no? La moda para la variable x. Y el otro caso será la moda para la variable y, ¿no? La moda para la variable y. ¿Quién será la moda en la variable x? Es quien más veces se repita, ¿no? Quien más veces se repita. ¿Quién es el que más veces se repite acá? ¿Será el 5, el 6? El 5. El 5. Ya. El 5, licenciado. Hay que contarlos, ¿no ve? De alguna manera. Yo voy a aprovechar un poquito el software que tengo acá para contarlos rápidamente. Finalmente es un proceso de conteo, ¿ya? Yo eso voy a utilizar la computadora para hacer ese proceso de conteo más rapidito. Ya cuando entremos al software, en el X, en otro, vamos a aprender a hacer esto igual de otra forma. Ahí está, ¿no? Voy a sacar una tablita para el X. Y así está. El 4 se repite una vez. Hay un 4. El 5 se repite 7 veces. El 6 está 6 veces. El 7 está 2 veces. El 7.5 una vez. El 7.75 una vez. Y el 8 una vez. Simplemente he utilizado a este paquetito para que me diga quién se repite más. En este caso el 5, ¿no? Como ustedes habían dicho, el 5 es el que se repite más veces, ¿no? Vámonos al otro. ¿Quién es la moda para la variable y? Ese era el 60, ¿no ven? 60, licenciado. Le dice el 60. A ver, lo confirmaremos. Tal vez he contado mal, pero por si acaso. Ahí está mi variable y. Le hago una tablita a esta y. Y sí, ¿no? El 60 se repite 5 veces. El siguiente es el 30, 40 y 45, que se repiten toditos 4 veces, ¿no? Pero el que se repite más es 60. En este caso, el representante debería ser 60, ¿no? Si elegimos nosotros a la moda como el criterio para definir quién representa a los grupos, los representantes serían estos dos, ¿no? Si nuestro criterio es la moda, ¿no? Ahí podemos tener muchos criterios. Y en el mejor de los casos, lo que más se recomienda es calcular todos, ¿no? Para ver cómo está, cómo se comporta, ¿no? Entonces, con este primer estadístico, para el primer grupo el representante sería el 5 y para el segundo grupo el representante sería el 60. Internamente sabemos que en el segundo grupo en especial, en la variable y, el 15 debe estar muy disconforme con el 60, porque no lo representa seguramente tan bien, ¿no? Pero por la regla que pone la moda, estos son los representantes, ¿no? Estos son los representantes. Ya la siguiente clase vamos a mirar esto, pero para la mediana y para la media, que son las que nos faltan, ¿no? Ya, no sé si alguien tiene alguna consulta, duda. ¿Se entiende este concepto de la moda? Sí, Liz, se quedó claro. Ya, súper. Entonces, ya la siguiente clase retomamos esto de la mediana. Vamos a hacer varios ejemplos ahí. Esto es con datos simples, ¿no? Después tenemos que hacer lo mismo con tablitas y después casi lo mismo con tablas con intervalos, ¿no? Que ahí un poquito se va complicando algunas cosas, pero van a ver que no es muy sencillo. Bueno, no es tan complicado si recordamos siempre el principio, ¿no? ¿A qué se refiere la moda? ¿A qué se refiere la mediana? ¿O a qué se refiere la media, ¿no? Si tenemos eso en mente, los cálculos van a ser ya eso, simplemente cálculos, ¿no? El concepto es lo más importante acá, ¿no? ¿Alguna consulta, duda? Ya, creo que no. Así que nos estamos viendo el día martes, ¿no? El siguiente martes. Nos vemos.
Chao a todos, todas. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Alicia. licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.